Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, si hay alguien que se está conectando por primera vez o está revisando, buscando alguna información y se encuentra con este material, esto es Biblia Fácil. Estamos estudiando el libro de Romanos a través del método del estudio inductivo. Esto se trabaja con un libro que tenemos en forma permanente, desarrollando cada lección, y los estudiantes, los estudiosos de la palabra, se dedican a trabajar luego durante la semana en este libro. Deja que tu luz brille, disipando las tinieblas en nuestra vida. Ya vamos a la lección número 8, que es la salvación del remanente. Aquí este es un gran tema. Bueno, probablemente hay muchas personas que les cueste comprender este concepto del remanente. Vamos a tratar, como es Biblia Fácil, de hacerlo fácil. Ya, la palabra del Señor, Romanos 11:5, que es el texto clave, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjese, aquí hay dos palabras que son claves. Como usted sabe, a través del inductivo, yo no puedo pasar todas las palabras claves acá, pero ustedes tienen que buscarlas a medida que yo las voy nombrando también, y las van marcando, las van anotando en la lista de palabras claves o nombres importantes. Aquí hay palabras claves que se suelen repetir y que son importantes para nuestro estudio, como por ejemplo la gracia, la elección. Somos escogidos por gracia. Ya, guarde bien esa palabra, escogidos por gracia. Pero dice Pablo, acá que Pablo es el autor de este libro, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Esta es la palabra clave para este estudio de hoy, ya, el remanente. Por lo tanto, vamos a pasar, vamos a tratar de ver qué significa esto de el remanente, esta palabra clave, ¿ya? Esta palabra clave. Pero también esa palabra clave está conectada con esta otra palabra clave, que es la palabra gracia. Entonces, somos escogidos por gracia, o sea, el remanente. No sé si estamos... Somos escogidos por gracia, el remanente está escogido por gracia. Ese es el texto, el versículo clave para esta maravillosa lección. ¿Cuál es la verdad central? Se considera remanente, para explicar un poquito ya, a los que perseveran fieles al Señor. Otra palabra clave, fidelidad. Fidelidad al Señor, que están seguros de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vamos entendiendo. Remanente, gracia, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos. ¿Ya? Remanente, gracia, Jesucristo. Palabras claves. ¿Ya? Bueno, también pueden, si quieren, marcar ser hijos de Dios, pero desde el punto de vista de lo que vamos a mirar ahora, es eso, el remanente, la fidelidad, también, la gracia y Jesucristo. Esperamos en esta lección marcar la diferencia entre el remanente de Israel del Antiguo Testamento y lo que hoy se puede llamar remanente en la iglesia. Y también vamos a intentar incentivar a ser fieles, de tal forma de ser llamados parte del remanente. O sea, la pregunta que podríamos hacer para introducirnos acá en esta lección. Bueno, primero expliquemos qué es lo que es remanente. Remanente, de forma simple, es algo, digamos, si corto un árbol, de repente ustedes han visto por ahí, por los bosques, en algún lugar, un árbol que se cortó prácticamente de raíz y de pronto, ¡pum!, le sale una ramita. Esa ramita chiquitita es lo que sería un remanente, ¿ya? Es decir, que a pesar de que todo lo demás fue desechado, hay algo que logró sobrevivir, remanente. Entonces la pregunta es,
que si toda la iglesia, todas las religiones, incluido Israel, es rechazado, la pregunta es, ¿yo soy parte del remanente o soy parte del tronco que se cortó? Esa es la pregunta. Ahora, esta enseñanza va, y como la mayoría, pero en este caso especialmente para que lleve su mente en esos dos sentidos, vamos a estar hablando de de las instituciones llamadas iglesias, ¿ya? Como institución, ¿ya? Como organización, si quisiéramos pensarlo. No voy a decir organismo porque eso es otro concepto desde el punto de vista teológico, pero como organización, como institución, y también vamos a ver qué pasa con Israel como nación, ¿no? Es decir, en lo genérico, es como decir, bueno, ¿cómo somos los chilenos? ¿Cómo son los peruanos? ¿Cómo son los argentinos? ¿Ya? Por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, los chilenos son buenos para el garabato, en general, ¿ya? Pero yo soy chileno y me cargan los garabatos. Entonces hay una diferencia entre que a pesar de yo ser chileno, no me gusta hablar garabatos, no me parece. Aunque si uno va a cualquier parte del extranjero, caracteriza a los chilenos por esa forma tan particular que tienen de hablar, que tienen, porque no todos tenemos esa misma forma de hablar. ¿Me entienden, cierto? Entonces hay que siempre separar. La Biblia a veces está hablando de la nación, del pueblo, están hablando de la, en este caso puede ser aplicado postbíblico, ¿cierto? A la institución que lleva el nombre de Dios, y otra cosa es cuando habla directamente al corazón de la persona. Nosotros procuramos tratar toda la enseñanza, toda la enseñanza, traerla también directamente a nuestro corazón para que sea práctica a nuestra vida, ¿sí? Esa es la idea. Vamos entonces a una pregunta clave. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? En la historia de la iglesia cristiana se ha dado una relación con Israel, con la nación de Israel, que no es tan afable, tan amable, ¿ya? Es decir, Israel rechaza de plano, Israel como nación, no cada israelita, como nación, rechaza de plano al Mesías. Los israelitas crucifican al Mesías, a Jesús, porque no creyeron en él, lo rechazaron. En razón de eso, se levanta la iglesia, como algunos llaman la nueva Israel, pero es la iglesia de Jesucristo, que es producto de la muerte y resurrección del Mesías. Como iglesia, entonces tiene su propia identidad. Ahora está Israel, pero está la iglesia. La iglesia es, según explicación también bíblica, la iglesia es como una rama de otro árbol injertada en el árbol llamado Israel. Eso es la iglesia. Es decir, el tronco y la raíz sigue siendo Israel. La iglesia se alimenta de ese tronco y de esa savia que sale de esa raíz. Por eso tenemos en común todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia depende del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento llegó a la humanidad por gracia de Dios, pero a través de escritores israelitas. Por lo tanto, sí dependemos, ya la iglesia nace prácticamente de ahí, pero la relación entre este injerto, ya, en la plantita y la planta misma no es siempre tan amable, ¿ya? Es decir, los israelitas rechazan la posibilidad del Mesías y de la iglesia, y por lo tanto la iglesia, muchos se arrogaron ser ellos la nueva Israel, incluso hay escritos sobre eso, nueva Israel, rechazando de plano al Israel. O sea, Dios desechó a los israelitas y nos tiene a nosotros ahora como iglesia.
Algunos todavía se puede escuchar por ahí algunos conceptos como tales. Entonces, ¿qué es lo que hace este? El péndulo se va para el lado de la iglesia. Es decir, no, nosotros somos realmente Israel, la nueva Israel. Entonces, hay otros, entonces, en respuesta a este rechazo a Israel, surge otros movimientos que empiezan a decir, no, 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 nosotros necesitamos de Israel para salvarnos. Y se van al otro extremo. La iglesia, sin la revelación de Israel, digamos, más reciente, por decirlo así, no tendría posibilidad de salvarse. O los israelitas de origen israelita tienen las mismas posibilidades de salvarse que la iglesia. Bueno, son extremos, ¿ya? Extremos. Primero, repito, Israel es rechazado, se injerta la iglesia para que continúe el mensaje central, que es lo que vamos a ver ahora, mensaje central, pero la gente, digamos, los pensadores, suelen, no siempre atinan, ¿ya? Y entonces los israelitas en sí rechazan a la iglesia. Y la iglesia institucionalizada, hablemos, también pasó un periodo, y algunos todavía rechazan al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Entonces, y ese rechazo genera otro movimiento que es la defensa de los israelitas como objeto de salvación o sujetos de salvación ante la iglesia. Si nosotros también, los israelitas se salvan solamente por ser israelitas, no necesitan el movimiento de la iglesia. ¿Ya? Estos dos extremos no coinciden y tampoco tienen mucho fundamento bíblico. Por eso el Señor habla acerca de un remanente. Y vamos a separar un poco lo que es el remanente desde el punto de vista del Antiguo Testamento. La pregunta, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Dios no ha rechazado a su pueblo. Pues como sucedió antes, ahora también se ha reservado un remanente fiel. Es decir, en todas las épocas de Israel siempre hay un remanente fiel. El remanente, recuerda, ese puñado pequeño, ¿ya?, de personas que no piensan como el resto, sino piensan de manera diferente. Dice, así fue destruido, Génesis 7:23, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Cómo se llama esto? Un remanente. Esa es la forma constante, permanente de Dios de rescatar. Siempre hay un remanente. Nunca se destruye todo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Fíjese, esto es cuando la experiencia de Elías. Entonces ya hay 7,000 rodillas que no se doblaron contra Baal. Cuando se pensaba que todo Israel había caído en la idolatría, había una cantidad enorme de personas que no habían caído en la idolatría. Entonces, cuando se piensa que Israel rechaza al Mesías y a la iglesia, hay un montón de israelitas y de judíos, digamos ahora, que no rechazan al Mesías, sino que tienen su corazón abierto para él. Existen hoy día. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, de ahí surge digamos, la declaración profética constante, está en Amós, está aquí en Isaías como ejemplo. La idea del remanente es algo que está permanente en toda la Biblia, ¿ya? Siempre, la etapa que fuera, siempre Dios está permitiendo el concepto del remanente, o sea, siempre da una oportunidad para la salvación. Ahora, el pueblo de Israel vivió 3 etapas claras, la pre-exílica, el tiempo del exilio, de la cautividad, y la posexílica. En las 3 etapas habían mensajes de restauración, considerando este concepto del remanente.
Fíjese, Isaías 10:20, ¿ya? Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel, los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Esto tiene una aplicación tremenda para el tiempo de hoy, pero quiero mantenerme allá. Israel puso su confianza en las naciones vecinas y las naciones vecinas le traicionaron. Entonces el Señor a través del profeta Isaías dice, no, 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 va a llegar el momento que no se apoyarán en aquel que les produce herida, es decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros ponemos la confianza en el hombre, en algún momento vamos a ser heridos. Si nuestra expectativa está en el ser humano, en el que me puede apoyar, en el amigo, en el esposo, en la esposa, en el jefe, en el pastor de la iglesia, y pongo mi confianza en esa persona, o en el líder, o en el hermano, no, en fin, en cualquiera, persona que sea, siempre vamos a ser decepcionados y siempre vamos a terminar heridos, porque nuestras expectativas son muy altas para un ser humano que está completamente corrompido. Entonces el Señor dice, va a llegar el momento que hay un remanente que va a poner su mirada no en las personas, sino en el Santo de Israel. Entonces el Señor está declarando proféticamente a través de Isaías que esto ha de ocurrir. Esto ya lo dije. En la época preexílica, es decir, antes de que Israel cayera en el exilio, dice, si Jehová de los ejércitos, bueno, Isaías no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejante a Gomorra. Es decir, el Señor tuvo misericordia y no nos destruyó del todo. Ya, tanto así que Isaías le puso a uno de sus hijos, Sear Jasub, ¿ya? Que significa un remanente volverá. Es decir, está previendo que a pesar de que viene una turbación tremenda a toda la nación, siempre hay un puñadito de personas que no van a, que van a ser tratados con misericordia. Durante la cautividad se habla del remanente referido a aquellos que han de volver de la cautividad, ¿ya? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Fíjese, recogeré yo mismo, dice el Señor. ¿Ya? Y fíjese en esta otra palabra, crecerán y se multiplicarán. Tenga en cuenta que todo lo que hace Dios se multiplica. Todo. O sea, el efecto multiplicador está hecho en la naturaleza misma de Dios, en toda su creación. Si uno pone una semilla, muere la semilla, da fruto, se multiplica. Esa otra siempre es multiplicar. Nosotros mismos como seres humanos estamos en constante multiplicación. Los animales, todo se multiplica. Cuando algo deja de multiplicarse, ya no es natural. Y cuando algo disminuye, el efecto de su multiplicación o está siendo dañado o algo está pasando, hay una enfermedad, algo ocurre. Por eso se generan de repente tantos apoyos, necesidades de ayuda a animales en extinción por causa del abuso del ser humano, en fin, porque lo normal es que se multiplique, siempre. También para Israel y también para la iglesia. Lo normal es la multiplicación. Grábense esto en la cabeza. Me costó años de práctica y de estudio poder entender este concepto a mí como parte de una denominación que tuvo un crecimiento estratosférico en algún momento de su historia, prácticamente desde los Estados Unidos. La Iglesia Bautista creció porque tiene misiones por todas partes, pero también se da la realidad, triste realidad, de que las siguientes generaciones, que son las que estamos viendo ahora, no se multiplican mucho. Entonces, hay que ver si realmente se mantiene la fidelidad al Dios que nos rescata como remanente. Y la fidelidad termina siempre en un concepto: multiplicación. Anote eso también. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Está Romanos 10:19. Lo que está diciendo
Pablo está tomando pasajes del Antiguo Testamento para referirse al pueblo, a los gentiles, es decir, a nosotros, a los griegos en ese tiempo prácticamente, a nosotros como descendencia de los gentiles, pero yo os provocaré a celos. ¿A quién va a provocar a celos? A los israelitas, con un pueblo que no es pueblo. Es decir, ¿quiénes son no es pueblo? Los gentiles, los que no son judíos, no son pueblo de Dios, pero los va a traer los va a bendecir para producirle celo a los israelitas, ¿ya? Con pueblo insensato, fíjese, o sea, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? No somos pueblo y somos insensatos. Así nos ve. Entonces, y así es como somos. Pero hay algo que nos abraza y que nos convierte en pueblo, nos agarra de un árbol silvestre y nos pone en un olivo de la mejor cepa. Entonces nosotros como árbol silvestre nos alimentamos de la mejor cepa y decimos, nosotros somos súper especiales. No, 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 no. Solamente hemos sido llamados para provocar a celos, o sea, no solamente, somos llamados para ser salvos nosotros mismos, pero como institución, como persona, como grupo, como gentiles, la idea es que los israelitas, los judíos, sientan celo de cómo la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, que no somos ni pueblo, que somos insensatos, ¿ya? Y el Señor trabaja con nosotros. Eso es lo maravilloso. Bueno, vamos a profundizar un poco más de eso, espero alcanzar. Y después ya en la época post-exílica, otros versículos son, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Es decir, dentro de toda la oscuridad, dentro de todo lo que hemos sufrido, el Señor nos permite un remanente. ¿Para qué? Para que se alumbre nuestros ojos y disipe las tinieblas de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo, referido al pueblo de Israel. Obviamente que esto se aplica a todo, pero estamos tratando de verlo de ahí. Vamos a la interpretación. La pregunta que hicimos al principio, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Es la pregunta que está en la primera pregunta. Entonces, fíjese cómo podemos argumentar en Hechos, capítulo 13, 47. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, fíjese lo que pasó acá. Se llenaron de celos. O sea, en lugar de decir qué bueno que la gente esté aprendiendo más de Dios, ellos dijeron, no, si nosotros somos los dueños de la sana doctrina, no pueden estos otros estar enseñando. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, aquí había una discusión teológica de cerebro. ¿Ya? Mira, Pablo, lo que tú dices, pero la Biblia, fíjese, o sea, en este caso el Antiguo Testamento, la Torá, ¿ya? Entonces discutían con Pablo, y contradiciendo y blasfemando. ¿Cuándo llega la blasfemia o el grito? Cuando llega la desesperación. He visto a mucha gente en esa condición, desesperados, gritando, cuando ya no tienen argumentos bíblicos, ¿ya? Para enfrentar una verdad. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ni gritando, ni blasfemando, nada, dijeron, ¿saben qué más? A ustedes era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, el Señor nos mandó a hablar con ustedes, los judíos. Más, puesto que la desecháis, o sea, ya que no quieren escuchar el mensaje del Mesías, y no os juzgáis dignos de vida eterna, o sea, y ustedes mismos están diciendo que no merecen vida eterna, entonces nosotros nos volvemos, ¿a dónde? A los gentiles.
pueblo que no era pueblo, ahora va a llegar a ser pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos desecharon, rechazaron, contradicieron, negaron la posibilidad de salvación a través del Mesías. Porque así nos ha mandado el Señor, dijo Pablo. Bueno, yo quise hacerlo con ustedes, pero el Señor me había dicho ya que me había puesto para luz de los gentiles. Deja que tu luz brille, a fin de que seas para salvación, fíjese hasta dónde, hasta Chile, hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjese, creyeron todos. Uno dice, todos se convirtieron. No, no, no. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, igual hay cierta expresión relativa a un remanente. No todos los gentiles que estaban ahí, sino que todos los que estaban atentos a escuchar el mensaje y dispuestos a recibir esa bendición que los judíos habían rechazado. Eso pasó con Pablo, por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Eso lo vimos en la introducción de estos estudios. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla. Volvemos al concepto del remanente, ¿ya? En los días más oscuros de Israel, cuando aún un profeta de Dios como Elías podía sentirse tentado a caer en la desesperanza, Dios le responde, he reservado 7,000 hombres, ¿ya? 7,000 hombres, ¿ya? Habrá miles de personas que nieguen la realidad de Dios, queridos. Habrá miles y millones quizás que nieguen su plan. Ellos recibirán el juicio de Dios en el momento que corresponda. Pero todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, podemos llamarle nosotros hoy día que serán ese remanente. Recibirán la entrada a la presencia de Dios para estar con Él por la eternidad. Es decir, siempre hay esa posibilidad. Versículos 4 y 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es nuestro texto clave, ¿cierto? Escogido por gracia. Entonces, ante la dureza, por eso se nace el remanente, porque la dureza de la nación de Israel frente al poder del Evangelio, el apóstol Pablo, por orden de Dios, se va entonces a los gentiles. ¿Ya? Entonces, desde ahí en adelante, no quiere decir que los judíos no creyeron. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús? El tiempo de Jesús, hubo un rabino que se acercó a Jesús, Nicodemo, ¿ya? Y se acercó a Jesús. Ese sería como un remanente, pero también José de Arimatea, ahí hay otro. Entonces siempre hay alguien que es escogido, pero es escogido por gracia, ¿ya? Por gracia de Dios. Considere mucho esta palabra, ¿ya? Y si por gracia, ya no es por obras. A ver, esto lo vamos a destacar un poquito más adelante, pero fíjese, si es por gracia, ya no es por obra. El gran problema de la mayoría de las personas es creer que son capaces de agradar a Dios. Lo sigue reiterando esta enseñanza del apóstol San Pablo. Creer que son capaces de agradar a Dios, que son capaces de llevar un ministerio adelante, que son capaces de liderar una célula, que son capaces de discipular a alguien, que son capaces de llevar su propia vida en Cristo, sin orar, sin leer la palabra, sin congregarse. Creen que pueden hacerlo, y ese es un gran problema. Es el problema general de la humanidad, ¿ya? Entonces, si fuera por obras, entonces la gracia ya no se aplica. Es porque lo merece, ¿ya? Entonces, y si por obra ya no, de otra manera la obra ya no es obra, es decir, o es por gracia o es por obra, ¿ya? Y ya estamos viendo que el Evangelio llega a nosotros por gracia, o sea, estaban los judíos, estaban los gentiles. Y Pablo dice, bueno, ustedes no quieren, me tiro para acá. Y los gentiles, qué bueno, nos tocó a nosotros,
¿ya? Entonces, muy importante entender el concepto de la gracia. No somos capaces de nada, ni siquiera vivir un minuto agradándole a Dios, si no es por su gracia que nos atrajo a Él. Todo depende de Él. ¿Qué pues? Dice el versículo 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo harán. ¿Quién no lo alcanzaron? Los escogidos. No Israel como nación. Bueno, todos los chilenos son, no, todos los israelitas son salvos. No, 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 no alcanzaron como nación. No cumplieron, no dieron el ancho, no pudieron. Pero sí lo alcanzaron los escogidos, es decir, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, un poco de israelitas y un poco de gentiles. Cualquiera que pone su fe en Jesús. Eso sí lo han alcanzado. Es decir, aquí, queridos, en la salvación, en la redención, en la aplicación de la gracia, no existen ni entran los colados. Y bueno, yo soy de la familia, no sé, que va a la iglesia, así que yo creo que además me colo. O yo estoy inscrita en el libro de miembros de la iglesia, así que paso colado. No, la relación aquí es directa, personal, si somos o no somos del remanente, es personal. Entonces no pasa los colados, pero es que yo soy chileno, así que paso como chileno. No, si aquí no, aquí es personal. Y de acuerdo a tu decisión personal, eres o no eres del remanente. Esto no es que mi apellido es un apellido judío, israelita, y por lo tanto paso colado. No pasa colado, tiene que pasar por Cristo siempre, todo. Israelitas, gentiles, todos pasan de capitán a paje, tienen que pasar por Cristo. Ninguna persona puede ser salva si no pasa por el filtro de la cruz. Sigamos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bueno, voy a desarrollar esto un poquito más adelante, pero fíjese cómo es esto. Dios le dio espíritu de estupor, o sea, que Dios mismo pone un espíritu para rechazarlos. Pero ¿qué tipo de Dios tenemos? Es un Dios muy cruel. ¿Cómo puede hacer esto? Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Hágase esa pregunta, anótela por ahí, déjela. Si no la respondo, reclámeme al final. Y este es el caso del homicida que hubiera allí. Bueno, este texto de Deuteronomio 19:4 que habla de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio trataban de ver la intencionalidad de un suceso delictivo. Por ejemplo, si alguien mataba a alguien intencionalmente, no podía entrar a una ciudad de refugio. Pero si alguien estaba trabajando con el hacha y se le salía la parte superior del hacha, salía volando y le caía a su vecino en la cabeza y murió, bueno, los parientes del vecino que había muerto tenían derecho de hacer justicia con la persona que mató al vecino. Así era la ley judía. Entonces, para evitar, si fue casualidad la situación, para evitar que lo atraparan, arrancaba y se iba a una ciudad. Habían 3 o más ciudades de refugio. Entonces, llegaban a esa ciudad, estando dentro de esa ciudad, los parientes del vecino muerto no podían hacerle nada porque era un lugar de ley especial, no podían entrar. Entonces, el remanente, en cierto aspecto, es este tipo de acción. Es decir, Dios considera como una ciudad de refugio la necesidad, digamos, la posibilidad de que haya un remanente, que aunque todo lo demás esté lleno de perversidad, hay algunos que entran a la ciudad de refugio. Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño. Bueno, hay varios que tienen ese espíritu, ¿no? Y cerró los ojos de vuestros profetas, o sea, ya no pueden profetizar, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Fíjense, pasaron 400 años sin profecía, sin nada, antes que llegara Juan el Bautista y luego Jesús. Entonces cerró los ojos, a vosotros, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. O sea, no es extraño que haya pasado eso,
sea, Dios, se durmieron y chao. Cerró los ojos de vuestros profetas, o sea, no había profecía. Y puso velo sobre las cabezas sobre vuestros videntes, o sea, no había un profeta, alguien que dijera algo en nombre de Dios. Porque Dios no se quiso revelar. Ponga mucha atención a esto. Algunos siguen creyendo que Dios es un amuleto. Dios obra como quiere y cuando quiere. Por tanto, tenga bien en cuenta usted, ¿ya?, que Dios hace como quiere y Él no va a derramar su Espíritu Santo si no quiere hacerlo o si no ve las condiciones para hacerlo. Él no va a traer bendición si no ve las condiciones para hacerlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se cierra la profecía. Por eso es importante esto en cuanto a la institucionalidad, cuando hablamos de la iglesia. Cuando la iglesia deja de dar fruto, cuando la iglesia deja de reproducirse, cuando la iglesia deja de multiplicarse, probablemente el Espíritu Santo no esté ahí. Ya se dejó de predicar a Cristo. Se quiere vivir del reino, pero sin el rey. Se ha dejado de predicar la pureza del Evangelio, que es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿No? Y cuando eso ocurre, bueno, en el mundo, en este tiempo, hay muchas instituciones eclesiásticas con esas características. Hablan bonito, pero no hay poder. También David dijo, Pablo, ¿cierto?, expresándose en el versículo 9, que su mesa de abundancia se convierta en trampa, en un engaño que los lleva a pensar de que todo está bien. No, si nosotros estamos bien, nosotros gozamos tenemos buenos edificios, tenemos sana doctrina, y que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Es un salmo de David. Ahora, ocurrió en la lucha entre Israel y Roma, digamos, que en una fiesta judía, me parece que era una Pascua, se reunieron todos los judíos a celebrar y vinieron los romanos y los rodearon. Entonces, de todas partes se juntaban para celebrar y esa fiesta se convirtió en una trampa para ellos. Hay unos estudios también sobre esto, pastor Derek Prince, me gustó esto y quise ponerlo como nota acá. Él presenta lo siguiente acerca de la gracia. ¿Estás dispuesto a perder el control de tu vida? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a ser rechazado por la decisión que estás tomando? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Estás seguro a vivir en la inseguridad? ¿Estás seguro que quieres vivir en la inseguridad, o sea, perder la seguridad? Porque el ser humano, por lo general, no quiere perder el control. Señor, te entrego mi vida, pero esto lo controlo yo. Teme ser rechazado y hace muchas cosas para no ser rechazado. Y teme perder la seguridad en sí mismo. O sea, que yo me aseguro. Cuando uno pierde el control de uno mismo, o sea, yo ya no quiero controlar mi vida, cuando uno le da lo mismo que lo rechacen, y cuando uno, bueno, si hay que vivir en inseguridad, vivo en la inseguridad. ¿Por qué? Si yo pierdo el control, viene la gracia de Dios a controlar mi vida. Entonces, ¿de qué me preocupo si Él está controlándolo todo? Si yo pierdo el temor a la gente, al rechazo de la gente, entonces viene la gracia de Dios para aceptarme en la dimensión del reino. Y si yo dejo de tener seguridad en mí mismo, en mis decisiones, en mi economía, en mis estudios, en fin, en lo que sea, entonces viene el Señor a decirme, yo soy tu seguridad. Entonces se aplica la gracia. Pero si yo creo que puedo controlar mi vida religiosa y espiritual, no, yo lo hago a mi manera, porque a mí me enseñaron así, yo lo hago así. Bueno, entonces siga haciéndolo y va a tener fruto de su decisión. Pero no, es que yo prefiero mantenerme acá porque tengo, no sé, no quiero que me rechacen por ser cristiano o por tomar esta decisión con tal iglesia, no sé. Bueno, siga haciéndolo.
va a tener fruto de lo que está decidiendo. Y si usted no quiere entregar el control, digamos, su seguridad a la protección de Dios, tranquilo, siga defendiéndose solo, pero sufrirá las consecuencias de ello. Entonces, la misericordia y la gracia se manifiestan porque por gracia soy salvo, dice la palabra, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no es por obras. ¿Ya? Eso lo dice Efesios, ¿ya? Efesios 2. Acerquémonos pues confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia. Acérquense al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Para qué la misericordia? Para el perdón de pecados. Y para hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Es decir, yo voy al trono donde está fluyendo la gracia de Dios, le digo, Señor, perdóname, yo no, estoy lleno de errores, de pecados. Entonces la misericordia se aplica y me perdona. Y luego que alcanzo la gracia, o sea, alcanzo la misericordia, entonces Dios me da la gracia. Si yo pierdo el control de mi vida, si yo acepto ser rechazado y si yo dejo mi seguridad en las manos de Dios. Y entonces la gracia se manifieste para que yo desarrolle el ministerio para el que Él me ha llamado. Y ahí empiezo a avanzar. Entonces, ¿en qué etapa estamos? ¿Ya? Sigamos. Fíjese lo que el Señor dice respecto de la gracia, estamos hablando, ¿eh? Porque yo sé que cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, él dice, tengo que contarle a Abraham lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, el Señor tenía confianza en Abraham, pero no en Abraham porque fuese Abraham, sino porque la gracia de Dios estaba manifestada en Abraham. Él sabía que Abraham iba a ser un hombre fiel y que iba a entregar su enseñanza a su descendencia. Queridos, iglesia, hoy día estamos viviendo un tiempo donde los descendientes se han apartado de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Entiendes? O sea, yo dije al principio que la iglesia, o sea, que la nación, digamos, de Estados Unidos y la mayoría de las denominaciones de ahí fueron, y aún siguen siendo con mucho más esfuerzo, pero una nación muy evangelizadora. Pero la descendencia de los evangelizados y de los misioneros, muchos de ellos se han apartado de Dios. Bueno, eso cabe en la responsabilidad, ¿cierto?, de qué enseña Abraham a sus hijos. ¿Cómo le enseña la gracia de Dios a su descendencia? El Señor confiaba en Abraham porque había gracia de Dios en él. Una cosa muy importante, así como el Señor confía en Abraham, Dios confía en ti. Dios confía en ti. Fíjense ustedes en María. ¿Qué edad tenía María cuando se le apareció el ángel? ¿13, 14 años? ¿15 años a lo más? Y fíjese, el Señor puso en ella, en una niñita de menos de 15 años, puso en riesgo la salvación de toda la humanidad. ¿Por qué? La gracia de Dios está sobre María. Entonces, la gracia de Dios está sobre tu vida. Y así como María, como Abraham fueron llamados para grandes cosas, ¿tú crees que eres llamado para cosas pequeñas? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos, y aparte se iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es Pablo hablándole a Timoteo. Hay algo en nosotros. Muchos hablan del sello de la bestia, que no vamos a ser sellados. Mire, si tenemos el sello de Dios, la bestia no nos va a tocar, no nos puede tocar porque ya tenemos el sello de Dios. Pero este sello no lo ve nadie.
Yo no puedo ver el sello de ustedes, y ustedes pueden ver si yo tengo o no tengo el sello. Ese sello solamente lo ve Dios. Y la persona, ¿se acuerdan que hablamos que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios? Abba Padre. Entonces, el Espíritu Santo y yo sabemos si yo soy realmente un hijo. Y si soy hijo, voy a dar resultado. Conoce el Señor a los suyos. ¿Ya? Apártate de, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, libera. No, 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 yo no te conozco. ¿Dónde está el sello? Tenemos que tener el sello. Y el que tiene el sello procura apartarse de iniquidad. ¿Se acuerda que habla del proceso de justificación? Cuando tenemos el proceso de justificación, se nos pone el sello. Y cuando vamos en el proceso de santificación, que vamos perfeccionando nuestra vida, nos vamos apartando de iniquidad. Eso es la santificación. Aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo tanto, Dios sabe quiénes somos. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe que hay mucha gente que puede estar metido en la iglesia, adorando, incluso dirigiendo, levantando iglesias incluso, y no son de Cristo. Entonces, lo que dije que lo íbamos a mencionar al final. Por rechazar la verdad de Dios, se abre la puerta a un espíritu de error. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el rey Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios permite que una persona que insiste en que puede hacer las cosas bien, es decir, él mantener el control, él cuidar de no ser rechazado por los demás, o sea, andar de acuerdo a la corriente de este mundo, de no ser rechazado, y él sentirse seguro por el cargo o la posición que tiene. Entonces tú sigue tu camino, hazlo, tranquilo, yo no me voy a meter, dice el Señor. Pero un detalle, que si no está el Espíritu de Dios, hay un espíritu malo de parte de Jehová, ¿ya? Que vino sobre Saúl. Segunda de Tesalonicenses 2:19. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quiénes se pierden? Los que no reciben el amor de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios diga, ya, por mano te mando un demonio. No. Por rechazar la protección de Dios, no puedo hacer nada en contra de ese demonio. Entonces, hay un poder engañoso para que claramente entonces la persona que rechaza a Dios cada vez está más engañado y cree que puede solo. Crea la mentira. ¿Y qué pasa con eso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, así está hecho. Recibe el Espíritu Santo de Dios a través de la muerte de Jesucristo, por gracia, sueltas el control de tu vida, dejas de pensar en lo que los demás, de preocuparte de lo que los demás piensen de ti, le entregas tu seguridad al Señor y el Señor toma el control. Y eso te hace salvo. Pero si no haces estos pasos, bueno, no habrá un espíritu engañoso, de mentira, de error, ¿no? Que nos va a llevar a profunda condenación. Ya, ahí terminamos esa parte. Y la pregunta que yo hice, algunos, la mayoría de los que respondieron, bueno, en realidad todos los que respondieron bien. ¿Ya? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, ¿ya? En tu boca y en tu corazón. Fíjese, ¿dónde está la palabra? En tu boca. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cada domingo? Enseñándole palabra para que usted la ponga en su boca, para que la declare. Cuando se habla de declarar, no es declarar lo que a mí se me antoja, declarar palabra de Dios que le manda mensaje a mi mente, a mi cerebro, baja al espíritu y se aplica en mi vida. Entonces yo declaro palabras de fe, palabras de bendición. No es declarar cualquier cosa que se nos ocurra. Cuando uno habla de declarar, bueno, algunos sí declaran cualquier cosa que se le ocurra, pero no hay garantía de que eso va a pasar. Declaro que aquí está nublado y va a salir el sol.
que salga el sol ahora antes que yo salga a la celebración. No, ese tipo de declaraciones no. La declaración yo declaro que Jesucristo es el Señor sobre mi vida. Declaro que Él responde a la oración, porque así dice la palabra. Son declaraciones de la palabra de Dios. Yo tengo que declarar de acuerdo a lo que la palabra de Dios está en mi boca. Pero la palabra está en mi boca y luego baja al corazón. ¿Ya? El corazón, digamos, pasa por la mente, baja al espíritu. Y luego dice, esto es lo que declaramos. Y lo repite ahora. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, primero lo confiesa y después lo asume en todo su ser. No es que, no sé, yo creo que Jesús murió en la cruz, yo soy cristiano de chiquitito, no. El Señor tiene el control. Tiene el control, porque eso significa Señor. No significa, no, el Señor Pérez, Señor, no. Señor, el dueño, el amo, el gobernador, el que tiene el control de tus pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo, el que controla tus finanzas, el que controla tu salud, el que controla tus relaciones emocionales, familiares, es el Señor. ¿Lo recibiste como Señor? ¿O creíste solamente porque intelectualmente entiendes que, bueno, por algo habrá muerto? No, hay que recibirlo como Señor. Él tiene que tomar el control de todo. Y luego creer en el corazón que está vivo. Porque algunos ven a un Cristo muerto. La visión que tuvo Pedro en la transfiguración fue una visión de un Cristo transformado. ¿Y dónde estaba Moisés y Elías? ¿Qué quiere decir? Que Dios, Jesús, es Dios de los vivos, que Jesús es el Rey de Reyes de los vivos. Por lo tanto, que no lo veamos físicamente ahora, nosotros con estos ojos físicos, no quiere decir que nuestro espíritu no pueda estar aferrado, y apegado al Espíritu de Jesús que vive para siempre. Y luego Pablo aclara una cosa. O sea, de esta experiencia espiritual surge lo siguiente: con el corazón, es decir, con la mente también, se cree para justicia, es decir, soy justificado porque creí en Él. Pero cuando yo soy justificado, no dejo de confesarlo con mi boca, yo lo declaro con mi boca. Ahí hay salvación. Cerramos entonces con este mensaje de acá, ya que acabamos de decir: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo, serás salvo. Ese es el mensaje central del Evangelio. Con eso, usted tiene claridad de lo que viene para adelante. Entonces, Dios no solo está dispuesto a perdonarnos, limpiando nuestro pecado, además proveyó para salvación eterna por medio del más grande sacrificio de Jesús. La gracia de Dios nos levanta desde la posición de pecador, rechazado, a hijo adoptado y siervo de Jesucristo. Esta gracia está dispuesta para todo el que quiera creer en Él. Todo el que quiera creer en Él. Entonces no existe ninguna razón para nosotros decir, no, es que soy predilecto, el Señor me eligió a mí. No, el que quiera creer es elegido. La pregunta para que reflexiones en la semana: ¿por qué crees que perteneces al remanente? ¿Cuál sería tu evidencia de que eres parte del remanente? Y la segunda desafío es: habla con las personas de tu célula. Si no participa en una célula, con alguien más. Y llévale a asegurarse de ser parte del remanente, es decir, de tener una relación directa con Jesucristo. Deja que tu luz brille. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.